Ahí estoy grabando ya. Este es el ejercicio que vimos la semana pasada. Les expliqué cómo se realizaban los pasos del ejercicio. ¿Qué era lo que teníamos que hacer en este ejercicio? Primero, hallar el centro de gravedad, acá. Hallar la inercia baricéntrica de todo el conjunto, de todas las piezas, que se hacía con el teorema de Steiner. Lo que les mostré y les expliqué era de la fórmula del teorema de Steiner, la inercia de cada elemento, que por lo general son base por altura al cubo sobre 12. No llegamos a hacer en este tiempo con perfiles. Van a ver que en esta época se dio con perfiles. Hicimos un ejercicio combinado, ¿ven? Entre algo de madera con el perfil metálico, perfil U o C y perfil L. Bueno, la manera presencial se puede ir un poco más rápido. En realidad no es que se puede más rápido, que podemos verlos a ustedes hacer ejercicio. Después de que calculábamos la inercia baricéntrica, se calculaban los S asteriscos, el momento estático de la sección que tiende a resbalar, y que lo íbamos analizando de acuerdo a los lugares que necesitamos. 1, y acá al final en 5, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto valía? ¿Se acuerda? Guarda la respuesta nomás. ¿Cuánto valía en 1 y al final? También sirve para repasar los conceptos de lo que les estoy diciendo. Ningún valiente. Bueno. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuánto vale el S asterisco en el punto 1, acá, o en el punto final acá abajo? O sea, ahí o acá. Bueno, le dije que el S asterisco, y que incluso después, como ese valor se ocupa, tiende a 0, que es la respuesta. Eso es lo que uno espera leer en el parcial. Le dije que si escriben ese asterisco igual a 0, por supuesto que si esto es 0, la tensión es 0. Le dije que esto estaba mal. Y si ustedes me dicen, sí, pero es el infinitésimo que está... No, por más que sea infinitésimo, si estamos con un elemento, con una fibra de madera, ese asterisco no vale 0, sino tenga 0, con más razón la tensión, ¿no? Que lo correcto es esto. Cuando les diga yo en el ejercicio calcular en este punto donde termina, ¿no? O acá, ¿qué variaba entre este y este? Acá en el punto 2. Acá había que calcular, estoy recordando que no voy a dar de vuelta el mismo ejercicio, había que calcular el S asterisco, es igual en los dos casos, pero cuando calculábamos el tau, había que calcular primero con un B de la fibra inmediata superior, todo lo que marqué en rojo, y después un B de la fibra inmediata inferior, que es lo que estoy marcando acá en azul. Como si estuviéramos cortando ahí, ¿no? Si estuviéramos cortando acá, lo que sería el azul sería la suma de estos dos. De ahí era que la gráfica tenía una forma como si tuviéramos una discontinuidad. Acá era el tau arriba porque, ¿se acuerdan? La fórmula ya la habíamos analizado. El B, a ver, en estos puntos, ahí, Q no era la carga puntual equivalente, sino era el torque. El S asterisco es lo mismo para toda la sección arriba, inercia la misma en toda la sección,
Lo único que va a cambiar es el B. Entonces, el tau de arriba va a ser diferente al tau de abajo nada más que por la diferencia que haya entre los B. En este caso, entre lo que es rojo a lo que es azul. Así que cuando hace tau arriba y tau abajo, miren la fórmula acá, exactamente los mismos números con la diferencia que varió el B. Acá era abajo porque eran dos segmentos de 5 y acá arriba que era una tabla de 30. Lo mismo con la parte de abajo que tiende a separarse. Fíjense que todo es lo mismo. 1250, 1624 el S asterisco, 24 la inercia total, pero arriba era 20 y abajo era 10. ¿Dónde es 20 y dónde es? Vamos a hacerlo acá de vuelta para recordarlo. Acá cuando se corta el infinitésimo superior sería 5,5, en este caso para esta situación, ¿no? 5 y 5. Cuando después sea otra situación va a variar los números. Y cuando está abajo, sería lo rojo. Sería 10, 5,5, 20. Cuando les dé el ejercicio para mañana ya, cuando lo calculen, ahí van a hacerlo como práctica. Entonces, estos ejercicios se calculaban con estos 4 pasos. Centro de gravedad, entonces, inercia baricéntrica, calculaba el S asterisco, y después con el S asterisco, bueno, se calculan los tau. Los tau ya habíamos visto que el valor mayor, o el tau más grande, siempre está en coincidencia con el eje baricéntrico de la pieza. Siempre. Si bien ahí, ¿recuerdan el eje baricéntrico? ¿Qué pasaba en cuanto a tensiones normales? Tensiones normales, la sigma, ni se estiraba ni se acortaba la fibra porque la tensión era cero. Sin embargo, debido al corte, las tensiones de corte son máximas. Por eso sirve este ejercicio. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejercicio que alguna vez lo voy a tener que pasar limpio, pero bueno, un ejemplo nada más. Un ejercicio que si se fijan, ahí le saqué una fotito, tal cual una viga doble T parecido a esto, ¿no es cierto? No es doble T, una viga T, digamos, compuesta por lo menos, una viga compuesta. Fíjense que es muy parecida, con la diferencia que una tabla grande acá arriba y una tabla grande acá abajo. Va a ser parecido al ejercicio que les voy a dar. Entonces, miren, los pasos a seguir son los mismos. Calcular los valores característicos. Y G, esto que está acá, es el teorema de Variñón, del primer parcial. Hallar la ubicación del centro de gravedad. ¿Por qué? Por supuesto que cuando tienen que calcular, no les vamos a dar algo complicado, sino les vamos a dar, ya para que no se vuelvan locos, piensen que para de acá a 15 días es una locura. Si lo vinieron siguiendo de clase, ya entregaron los prácticos, le quedan hacer 2 nomás, que son cortos como estos, ejercicios. En cada uno de ellos van a tener 2 ejercicios. Este tiene un eje de simetría, ven, de un lado y del otro. O sea que el centro de gravedad va a estar en algún punto, más arriba, más abajo, pero sobre el eje de simetría. Lo que estamos viendo ahora, bueno, va a ser el I. Entonces, se calcula el centro de gravedad tal cual como habíamos visto desde el primer parcial. Después, inercia baricéntrica de todo el conjunto, tal cual como lo vimos en clase, fíjense. Lo expliqué la clase pasada. Era esto por el teorema de Steiner. Le expliqué que era la letrita A minúscula, o sea que era la inercia más
el área por una distancia A al cuadrado. Bueno, acá está desarrollado este como ejemplo. Ahora, en este ejercicio consistía, o el que le estoy dando, ya no es de vuelta calcular las tensiones, tau y ese tipo de cosas. Este ejercicio ya era, la sección compuesta ya era dato. Lo que van a ver es para qué sirve todo lo que estamos haciendo. Entonces, con el valor que nosotros teníamos, ya tenemos inercia, ya tenemos la tensión admisible, sabemos que la tensión máxima, que nosotros tenemos que apuntar a eso, la tensión máxima de trabajo tiene que ser menor que la tensión admisible. También sabemos por la fórmula de la flexión que la tensión máxima es el momento flector máximo dividido en la inercia en X por la distancia a la fibra más alejada. Entonces, dado esto, imagínense lo que siempre les hago ahí como para que se ubiquen. Que viene alguien y le dice, toma, te doy una viga, el nombre que le van a dar es cajón, que tiene forma así de un cajón. Te doy la viga cajón, regalo esto y vos haces lo que quieras. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es, bueno, hallar los valores característicos de centro de gravedad, de momento de inercia, y calcular, fíjense, esta fórmula de la flexión, nosotros despejamos el momento máximo, ven que esto es un pasaje de término, ¿no? Momento máximo, el momento flector máximo divide inercia por la fibra más alejada, que tiene que ser menor que el momento, que la tensión admisible. De ahí hacemos pasaje de término, despejamos momento máximo, queda momento máximo, la tensión a este lado, inercia pasa multiplicando y el I pasa dividiendo. Tenemos la fibra más alejada. Los valores 100 es porque es de madera. Esto con perfiles normalmente no se hace. Y de ahí tenemos que el momento flector máximo que puede soportar esa viga es 7,83 tonelámetros. Tenemos el dato, así lo podemos cargar. Este es el valor máximo que nosotros podemos llegar a tener. Ahora, eso cuanto a la flexión. Eso es para que nosotros podamos llegar a decir, bueno, listo, ahí todo esto es lo que puedo llegar a cargar. Sin embargo, fíjense que hasta este punto, estamos considerando todo como si fuera un único elemento. Nosotros sabemos que son dos tablas verticales, una al fondo y otra arriba. Parecido a esta, ¿no? El ejercicio del otro que le estoy mostrando es una tabla grande acá abajo. Sabemos que esta es la carga máxima. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan que les mostré una gráfica? ¿Qué pasaba si cuando nosotros teníamos en la flexión y teníamos un corte? ¿Qué pasaba si teníamos varias vigas? Ahora que les mostré una foto de una viga laminada, hablamos de lo que era la pista de hielo, por ejemplo, en Punta Arenas, como que todas se deformaban, no tendría que buscarle, pero espero que se acuerden. Cuando bajan, se van a deformar, van a resbalar justamente por estas tensiones que aparecen, van a resbalar una tabla respecto de la otra. Hay que hacer unirlas. Y de ahí es que nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a unirla. ¿Con qué lo vamos a unir? Un ejemplo, en este caso, clavos, porque es una fórmula sencilla para poder determinar la separación de clavos. También sabemos las tensiones máximas de corte vamos a tener dentro de esa viga, tienen que ser menores que las tensiones admisibles. ¿Cuál es la fórmula de la tensión de corte debido a los esfuerzos de corte en la flexión? La famosa
Jurasky-Collignon, lo que le decimos, para recordarnos, tengo que saber bien inglés. Entonces, de esta fórmula, decimos que esto tiene que ser lo máximo. Sabemos que de acá, este valor tiene que ser inferior a la tensión admisible del elemento, de la madera. Van a ver que la tensión es 10 kilos por centímetro cuadrado, también sale de una tabla de las maderas, o es dato del problema. ¿Y ahí qué hacemos? Despejamos el valor máximo. Lo que está acá, dejamos el corte. El corte máximo es, bueno, la tensión admisible. El corte máximo tiene que ser menor a eso, menor o igual, ¿no? B pasa multiplicando al otro lado y la inercia también. S pasa dividiendo. Bueno, en este caso sería ese asterisco, para usar la misma nomenclatura que venimos ocupando. Ese asterisco, ¿está bien? Acá es el área, son 2 por la distancia baricéntrica, y acá está calculado ese asterisco. Entonces, despejamos, así, reemplazamos los números, 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es lo más finito que hay. O acá arriba, 5 y 5, o acá abajo, 5 y 5 también. Son los elementos que necesitamos unir. Entonces, ¿dónde es que se va a cortar? ¿Dónde? Y no va a ser acá. No es, o cortar, o resbalar. No va a ser en este punto, no va a ser por acá tampoco. No van a ser en los lugares donde se están uniendo los elementos. Si fuera perfil metálico, digamos, donde hay que abulonarlos, donde hay que soldarlos. Y está la tensión donde se va a producir acá en este punto. Bueno, simplemente despejamos, tenemos todos los valores. Tau 10, B es 10, la inercia de todo el elemento ya lo calculamos más arriba, y el S asterisco salió de multiplicarse acá. El S asterisco es tal cual como habíamos visto antes. ¿Sí? O sea que no cambia. No voy a detenerme mucho en el S asterisco, ya lo vimos en la clase pasada. Lo que sí voy a mostrarles qué sucede, o para qué lo estamos calculando cuando ya tenemos el valor. Tenemos el corte máximo. ¿Se acuerdan? Tengo que saber bien inglés, era corte máximo. El S asterisco lo calculamos. El B también sabemos. La inercia de todo el elemento ya también lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Un ejemplo, no viene al caso mucho de dónde vamos a ocupar la fórmula esta, o en dónde la van a ocupar. Para que no se ponga nervioso, no va a estar dentro del parcial esto. ¿Sí? Y el ejercicio que les voy a dar es calcular las tensiones como el ejercicio de clase, nada más. Bueno, esto fue una explicación, es una explicación. Fíjense que si yo tengo tau, corte, ese asterisco, B y la inercia, si yo multiplico por B, el ancho que se corta, por 1, que es 1 metro, ¿ven? Estamos analizando 1 metro, lo que voy a tener acá. A una tensión multiplico por un área, tenemos una fuerza. Recuerden esos conceptos también, ¿eh? Vamos a hacerlo con la fórmula que quizás ya se aprendieron. Tensión es carga sobre área. Si yo despejo P, la tensión del área. Si a una tensión la multiplico, esto que está acá, acuérdense de ahí, es 1 metro, ¿eh? 1 metro, analizando 1 metro, el ancho B, que es lo que se cortaría, la sección que apoya madera con madera, entonces en este caso tendría una fuerza. Esto que está acá me da una fuerza. Si yo multiplico de este lado del igual, también tengo que hacer lo mismo del otro lado del igual, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es, voy a ponerlo con la costumbre nomás. Tau
es el corte sobre un área. Si yo al tau lo multiplico por un área, tengo una fuerza. En este caso sería la fuerza de corte, que es lo que venimos analizando ahora. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo acá? Multiplicarlo por un área. Al multiplicarlo por tensión y esto que está acá, el área, en definitiva, lo que tengo es una fuerza. Del otro lado, al igual, tengo que hacer lo mismo. Multiplicarlo por la misma área, o sea, para seguir manteniendo la igualdad, ¿no es cierto? Entonces B se va a ir con el ancho B y me va a quedar que corte. Vamos a usar el máximo por el S asterisco dividido la inercia de todo el conjunto, es lo mismo que estamos analizando acá, F. Y este que está acá, esta F, la voy a reemplazar por algo que ya, un dato que ya se sabe, que ya se conoce, es un dato que ya viene de tablas, es lo que soporta el corte un clavo. ¿Ven que dice F del clavo? Y por número. Entonces, lo que vamos a hacer es, ese número va a estar dado por la cantidad de la separación que nosotros queremos analizar. Entonces, voy un poquito más abajo. Fíjense, si mantenemos esta, como les decía, lo del tema de la igualdad, esto ya lo teníamos, esto, F del clavo. La cantidad de clavos me va a dar en función a la separación. Esta separación entre clavo y clavo. Entonces, yo lo que hago después es la separación. Entonces, N, la cantidad de clavos. ¿Cuánto van a ser la cantidad de clavos? 2. ¿Por qué? Porque van a estar acá, ¿no es cierto? Mírenlo ahí. Voy a tener 2 clavos, uno acá y otro de este lado. Una distancia E también voy a tener, bueno, ahí los clavos. Entonces, despejo, simplemente E, inercia pasa multiplicando, corte dividiendo, S pasa dividiendo. La fuerza del clavo era dato, que usábamos de tabla, soporta 70 kilos. Entonces, si el clavo que nosotros vamos a ocupar soporta 70 kilos, entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora? Que la separación va a tener que estar a 1 centímetro 67. Así, bien cerquita, uno al lado del otro. Por supuesto que en la medida que, como les contaba, ¿se acuerdan? La clase pasada, vamos alejándonos del apoyo, este valor del corte, acá, este valor del corte empieza a disminuir. Por lo tanto, tendríamos menor tensión. Por supuesto, dimensionamos para lo más grande y después hay tiempo para empezar a distribuir. Lo mismo pasa con los tornillos inferiores. Los tornillos inferiores que van a ir acá abajo también van a tener una separación. El S asterisco es diferente, por lo tanto, la separación va a ser diferente. Este es un ejemplo, nada más, para mostrarles para qué se usa lo que estamos analizando. Esta parte de acá no se tienen que aprender, no pasa nada, era simplemente para mostrarles. Si hoy fuera perfiles compuestos, se dimensiona con ese tau la longitud del cordón de soldadura, por ejemplo. Ustedes van a ver que cuando se unen dos elementos metálicos, no se le llaman costura, ¿no? No es que se cose o se suelda de punta a punta, sino que hay distintos valores. Los apoyos es una medida, más al centro es otra medida, la separación son diferentes, que se calculan de esta manera. Entonces, este es simplemente para mostrarle que aún este tipo de ejercicio se calcula igual. Repaso, y cambio el ejercicio ya. Primero, ubicación del centro de gravedad. Después, el teorema de Steiner, calcular la inercia baricéntrica de todo el conjunto. En este caso, como ya era dato, calculamos el momento máximo, por el otro lado el
corte máximo que puede resistir. Por lo tanto, solamente para este, porque después van a preguntar, ¿qué carga le ponemos? Bueno, ya sabemos el momento. Esa carga puntual, el momento era P por L sobre 4, ¿se acuerdan? O si es carga distribuida, Q por L cuadrado sobre 8. Ahí podríamos despejar. Pero no era el objetivo ese, sino hallar la separación entre los clavos. Hallamos que puede soportar 3,73 toneladas. Un valor interesante, ¿no es cierto? El corte máximo es 3,53 de un lado y 3,53 del otro. Estamos hablando que una viga compuesta de madera, con estas dimensiones, que si bien es cierto, resulta ser alta, 60 centímetros prácticamente, soporta 7 toneladas, 7.000 kilos. En Argentina no se usa mucho eso. Si recuerdan, las vigas de Punta Arenas eran todas secciones compuestas. Así que, ¿alguna pregunta de este ejercicio antes de cambiarlo al otro? Esta parte es igual, ahí lo que estoy mostrando es igual en todos los ejercicios de lo que es la flexión transversal. Cambiará, en este caso, lo que tenemos, el objetivo del ejercicio. Lo que les vamos a pedir a ustedes tiene que ver con calcular las tensiones de corte y hacer la gráfica. Un ejemplo, nada más para que digan, estamos tratando de mostrarles siempre para qué sirve todo, ¿no? Sigo con el otro ejercicio. Sigue, profe. Bueno, acá tienen entonces de esta carpeta cómo se calculan las tensiones máximas. Era de acero, un ejemplo. Acá hay otro. Bueno, parecido a este va a ser el que les voy a mostrar. También se los voy a subir, para que lo usen, si quieren, de ejemplo para poder tenerlo en cuenta por lo menos. Bueno. Para entender lo que estamos por hacer, voy a mostrarles que el día que se vio teoría, se explicó qué pasaba cuando el momento no coincidía con uno de los ejes principales de inercia de la sección. O sea, fíjense que en este caso el momento M está inclinado, no es vertical como esta situación. Si bien esta es la componente, no tiene nada que ver, pero no es que está en coincidencia con el eje baricéntrico o el eje principal de inercia. ¿Qué se hacía en estos casos? ¿Qué teníamos que hacer cuando teníamos un momento inclinado? Lo mismo que se hacía desde el primer día de clase prácticamente, cuando analizábamos una carga que estaba inclinada. Usábamos sus proyecciones. Entonces, este momento que está inclinado es la suma de un momento en un eje principal y el momento de otro eje principal de inercia. En otras palabras, el momento que tiene un ángulo alfa acá, todo un eje, lo podemos descomponer en un momento en X y un momento en Y, aplicando lo que ya conocemos. El momento es la suma de los dos momentos. Momento en X, momento el seno o el coseno, de acuerdo a donde estén los ángulos. Y también sabíamos, se explicó en clase, que por el principio de la superposición de efectos tendremos que la tensión normal, no es como ahora, como en la flexión, cambiamos a la tensión normal, mx dividido la inercia en x por y, creo que veníamos aplicando hasta ahora. Pero como hay otra componente, también vamos a tener mi sobre inercia en y, con una instancia en x. En otras palabras, un momento inclinado lo podemos considerar como la suma de dos momentos con sus proyecciones, ¿no? O sea, las proyecciones de lo que nosotros teníamos en el momento
compuesto en esas dos proyecciones. Fíjense esta fórmula, en definitiva, si reemplazamos acá mx por lo que sabíamos que valía, mx por seno de alfa o seno de donde lo estemos analizando, o podemos también hallarlo, el momento lo sacamos, es común a los dos, claro, en la proyección es, ¿cierto? Trabajar con esta parte de la fórmula. Esto es lo que se vio en la teoría, se explicó por qué, de vuelta lo de la ecuación de la línea recta, la de las pendientes y esas cosas, ¿sí? Ahora, usando esta fórmula es la que vamos a continuar con el ejercicio este. En este caso, una viga apoyada, ¿se acuerdan que habíamos visto que eran las situaciones que podían darse en la flexión oblicua? Por ejemplo, en una estructura de techo. Imagínense acá que este es el techo y lo que estamos acá analizando es una correa donde se van a sujetar las chapas, ¿no? Y este que está acá para nosotros va a ser el ángulo alfa. Que va a ser, si este eje es perpendicular a este es perpendicular a este, entonces este va a ser el ángulo alfa, ¿no? Esta sería la situación. ¿Por qué tenemos entonces algo inclinado? Y bueno, por las cuestiones constructivas van a tener esta forma. Pero no nos podemos olvidar que la gravedad sigue apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, por más que nosotros intentemos que pongamos todos los pesos coincidencia con los ejes para hacernos más fácil el cálculo, la realidad es, no, la realidad es que la carga va a seguir siendo vertical. Y el elemento este, por cuestiones de apoyo, como le mencioné, también tiene que estar inclinado. De hecho, ustedes van a ver la mayoría de los techos metálicos, voy a hacerles así, bastante inclinado lo dibujé, pero bueno, van a ver que ustedes van a ver las correas metálicas, que son perfiles de chapa, no perfiles normalizados porque son mucho más, estos son más livianitos. Tienen, esperen que falló la perpendicular ahí, apuntan generalmente para abajo para que no, si alguna filtración, por ejemplo, si fuera así, filtraría agua, se acumularía acá y lo oxidaría, ¿no? Cuestión constructiva. Esto también puede pasar. En este caso, bueno, un perfil doble T. Siempre van a haber, entonces, como les dije, por cuestiones de elementos de unión o por cuestiones de forma que tenemos que unirlos, van a estar inclinados. Entonces va a estar trabajando inclinado. Y tenemos que calcularlo cómo va a estar trabajando. Entonces, lo que se vio en teoría, momento en X es igual al momento en este caso por el coseno, por el ángulo que estaba acá. Ahí, que les dije hoy, es el alfa. Momento en X. ¿Qué es momento en X? Porque el momento coincide con el perfil en X. Este que está acá va a ser el momento en Y porque es el que coincide con el perfil Y, ¿no es cierto? El eje del perfil. En teoría habíamos visto que la tensión normal, bueno, este que está acá no le expliqué, pero es el valor del momento. ¿Sí? No está calculado acá, pero es rápido. Tendrían que hacer la reacción de pero hay que calcular las reacciones también. En el caso del parcial, yo le voy a dar el valor del momento para que no lo tengan que calcular. En el caso de los ejercicios también, le voy a dar el valor del momento. Entonces, acá tenemos que, esperen que no es largo este ejercicio, ahí lo voy a achicar un poco para que entre todos.
Vemos que la tensión normal va a ser la tensión debido al momento en X, más la tensión debido al momento en Y, lo que le mostré de la teoría. Cambiando la teoría sale que, ¿recuerdan que en la flexión le llamábamos la fórmula espejada? La fórmula del espejo también, cualquiera de los dos nombres. Usábamos mx dividido inercia en X por Y. Bueno, está en el otro capítulo de la flexión, pero ya lo habíamos visto, lo de la fórmula espejada. Le estoy mostrando cómo se relaciona todo, ¿no? Más momento en Y dividido el módulo resistente en Y. ¿Qué pasaría si no fuera inclinada y estuviera recto? Este término sería cero, por lo tanto no existiría. Entonces, esto quiero recordarles. No piensen que es otro fenómeno, que es otra situación, que es otro... No, estamos hablando de que si incides vertical o en X o en Y, vamos a tener uno de los dos. Cuando es oblicuo, vamos a tener los dos. Entonces la tensión sigma es la suma de las dos tensiones y por supuesto tiene que ser menor que la tensión admisible. Ahora, este que está acá, fíjense, voy a hacer las dudas. Mx dividido Wx y les voy a mostrar qué pasaría. Con esta fórmula, si nosotros la aplicamos tal cual como está acá, hacíamos con los ejercicios que ya resolvieron ustedes. Sigma era, la tensión sigma era dato, sigma admisible, el momento quizás era dato o no, el W era incógnita, por ejemplo. En los ejercicios que había que dimensionar, al momento era dato y la tensión admisible dato. Tenían que obtener el Wx o WI de acuerdo a cómo esté colocado el perfil. ¿Qué pasa si queremos aplicar esta fórmula? O sea, este término con este término. Tendríamos dos incógnitas. Bueno, sería así en realidad. Este con este. Tensión admisible, sabemos, es dato, los 1400 que veníamos ocupando, al número que yo les dé. Momento, y momento va a ser 1,2 centímetros, y coseno de 15 por coseno de 15, pero tenemos Wx y Wi con incógnitas. ¿Cómo solucionamos esto? Fíjense que sería así. Menor o igual que el sigma admisible. Vamos a hacer un artificio. Vamos a multiplicar y dividir a término Wx por Wx, módulo resistente a la flexión en X. ¿Qué le pasa al igual acá? Multiplico y divido cada término. ¿Le pasa algo? No le pasa nada. ¿No es cierto? ¿O le pasa algo? No, profe. No pasa nada ahí. Entonces es un artificio, nada más. Y ahora trabajamos un poco. Este Wx se va con este Wx. ¿Sí? Y acá me queda un Wx en este término y un Wx en el otro término. ¿Hasta ahí está bien? Porque acá no le copié paso por paso, directamente ya fui a... dejé directamente. Entonces tengo Wx en los dos términos. Lo saco como factor común 1 sobre Wx. Me queda acá arriba mx más, y esto que está acá,
ahí, porque este WX lo saqué fuera, ¿no es cierto? Esto es una letra R, una letra R minúscula. R, de relación, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué lo saqué así de esta manera? Porque ustedes recordarán, yo se los expliqué con las inercias en su momento. ¿Se acuerdan que algunas inercias al principio los números eran más o menos 16, 17 veces y después más adelante la inercia en X respecto a la inercia en Y era mucho mayor? Entonces fíjense, acá, a ver, esta R, relación entre módulos resistentes a la flexión en X y en Y, le puse valor 8. Un valor 8 es más o menos por acá. A ver, ¿cómo se resolvería este ejercicio? No tienen que saber, no tienen por qué decir va a ser 8, va a ser 9, va a ser lo que... La práctica, con el tiempo ustedes van a decir, y vamos a andar, no sé, por acá. ¿Con qué perfil lo quieren trabajar? ¿Con el 260, con el 280, con el 300? ¿Con cuál de los dos? Díganme uno, cualquiera, porque esto es tanteo, al principio es un tanteo. Tienen dos incógnitas, una única ecuación. ¿Cuál? 280. El 280 tenemos 542 y 61. 542 dividido 61 y es 888. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo alguien hubiera dicho, no, es muy grande, vamos a ocupar el 180. 161 dividido 19,8. 8,13. Y si alguien hubiera dicho, no, por las dudas vamos a meterle algo, es muy loco esto, 50 centímetros de perfil, pero bueno. 2750 dividido 268. 2750 dividido 268. Bueno, ahí ya es 10 la relación. Pero entienden, lo que estoy haciendo es una suposición. Fíjense que este era 8,18 y este era 8,88. Bueno, está bien. La relación más o menos que hay en los perfiles que más o menos o generalmente se ocupan está en el orden de 8. Entonces, digo ahí, otra cosa más. ¿Se acuerdan que el momento lo podemos descomponer al momento en X y el momento en Y, ¿no es cierto? Podríamos componer el momento por proyecciones. Entonces, M también sale afuera. ¿Están viendo lo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta en este paso que fui muy rápido acá cuando lo hice, pero... No, pero yo en lo de la tabla no pude ver, profe. ¿Qué es lo que tomaba en cuenta en la tabla? Ahí vamos de vuelta. Bueno, empiezo acá de vuelta. Arranco acá. Hasta acá, hasta este punto que despejé, le llamé R a la relación WX sobre WY. ¿Hasta acá bien? Sí, está ahí, sí, profe. Sí. Incluyendo este. Fíjense que el momento lo saco afuera y dejo coseno de alfa, seno de alfa, por R. ¿Está bien? Ah, pues supongo Menor. factor común ahí, sí. Hasta ahí, despejar, el artificio es multiplicar y dividir por W. X. Nada más. Ahora, lo de la tabla, ¿cómo es eso? ¿Por qué WX sobre WY le llamé R y estimé un valor de 8? Vamos acá en la tabla de los perfiles T, y fíjense, vamos a otro valor. Vamos por acá, ahí entre 200 y 180. Entre estos dos. Ustedes dicen, bueno, teniendo en cuenta que las cabreadas van a estar separadas cada tantos metros, los reticulados cada tantos metros, y vamos a estimar que va a dar un perfil entre el 180 y 200, o como hoy uno más grande. ¿Cuál de los dos querés trabajar? Si no, de última
Aumento la oferta. Entre estos cuatro. Ahí en el 200, profe, a ver. El 200. Entonces, ¿qué era esa R? WX sobre WI. 214 WX, ¿cierto? WI 26. Yo hago 214 dividido 26, me da que es 8,823. Sí. Entonces me está diciendo que si llegara a dar un perfil 200, la relación es 8,23. O sea, en otras palabras, considerar 8, así como le mostré de varios números, considerar 8 la relación entre los W, no es loco, está bien. Entonces, ¿qué hago con la R? Elimino una de las incógnitas. Ah, está bien. Listo, profe. Gracias. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, yo tenía una ecuación, pero dos incógnitas. Una ecuación, dos incógnitas. Ahora, esas dos incógnitas, la relación R me dice que entre una y otra, más o menos, hay una relación de 8. Una es 8 veces la otra. Trabajo con el WX. ¿Qué hubiera pasado si tenía WI acá? Y hubiera trabajado con WI. Bueno, momento es dato. Coseno de alfa es dato. Dato no es dato. El 15 era dato, pero coseno de alfa se calcula, ¿no? Seno de alfa, calcula, R, ya dijimos que es 8. Entonces, trabajando con esta parte de la ecuación, este es dato, dato, o se calcula y dato. Y este es dato. Y me queda una ecuación con una incógnita. Entonces, WX, entonces hago pasaje término. Función admisible paso dividiendo, WX pasa que del otro lado al igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, simplemente, momento, bueno, pongo acá los valores. Un detalle. Acá tendría que ser 1200 kilogramos centímetros. A ver. 1, 2, 3. Sí, está bien. 1200 kilogramos centímetros. Calculadora, el teléfono. Si lo quiero así. Por las dudas, vamos a revisar esa cuenta. Coseno de 15. Estoy revisando por las dudas que estoy asumiendo de que lo hice bien. Muy rápido nomás, pero por 8. Los 60, faltando algo acá. Kilogramos centímetros. ¿Por qué? Porque el sigma admisible es 1400. Si lo divido todo esto por 1400, es el que me da acá 260,67 centímetros al cubo. ¿Está?
Creo yo. Después déjenme revisar, porque no sé si a ustedes les pasa eso. Uno se acostumbró a la calculadora. Cuando queremos hacer rápido y usamos los teléfonos, podemos meter la pata. Así que bueno, lo voy a revisar, pero le estoy explicando cuál es la idea. Y después, cuando ustedes hagan el ejercicio, bueno, espero que lo hagan paso a paso y no lo que me está pasando acá. 260,67 centímetros cúbicos es el WX, sería necesario, ¿no es cierto? Como veníamos haciendo hasta ahora. Entonces tenemos que encontrar en la tabla un perfil en WX a 267. WX, venimos acá. El más cercano es 278, entonces adoptaríamos un perfil 220. Que tiene 278 de WX, 33,1 WI. ¿Vieron cómo lo saqué, no es cierto? Por lo igual que el resto de los ejercicios. Ahora se los paso en limpio, bien, para que corrijamos todo el error. Por lo menos, ¿me van siguiendo por lo menos con la explicación? Sí, ¿Está bien? profe, se entiende. Bueno, me alegro. Ahora me di cuenta que por querer hacerlo muy rápido, tengo que seguir haciendo lo que siempre dije, ¿no? Entonces, de ahí salía que el perfil es 278 centímetros cúbicos, WI 33,1. ¿Cuánto es la relación que hay? Porque yo había ocupado en principio 8. ¿Se acuerdan? Entonces, si hago 278 dividido 33,1, 8,40. Vamos. Ocupé un valor inferior. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber si está bien o no está bien? A ver. ¿Qué tendría este ejercicio? Primero, de momento se divide en dos, sus dos componentes. La otra es la que tenemos una ecuación con dos incógnitas, hacer que esas dos incógnitas estén relacionadas entre sí. El artificio lo hacíamos de esta manera, multiplicando y dividiendo, el WX sale afuera. Esto es la relación que hay entre los perfiles, entre los módulos resistentes y los perfiles. ¿Qué quería decir con esto? Fíjense que si nosotros hacemos esta relación acá, era 8,4, y sin importar qué relación dio el perfil específico, cuando nosotros reemplazamos en X en Y, llegamos a que estamos dentro del valor de la tensión admisible. Así que no importa si 8,4, si era 8,2, si era 8, 7,8, no importa, la cuestión es que cuando verificamos, no. Lo que no hacemos en este ejercicio, porque tendríamos que calcular un descenso en un sentido, descenso en otro sentido, y componerlos. ¿Recuerdan la fórmula de descenso, no? Era una 5 sobre 3,84, la cuarta sobre por I, y así tendríamos que calcular cuánto desciende en un sentido, cuánto desciende en el otro, y hallar por Pitágoras. Ahí se complicaría mucho ya el ejercicio. Pero en el caso del práctico que les voy a dar para resolver uno como este. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme sobre este ejercicio? Por mi parte no, profe. Por el momento no, profe. Sobre el otro, hay que ponerse a calcularlo nomás. Sí, profe, hay que practicar, hacerlo. Sí, sí, pero
A ver, quiero mostrarles de que el ejercicio este que estamos viendo ahora acá es igual que los otros de flexión. La diferencia es que trabajamos con MX y MI. Y relacionamos las incógnitas. Nada más, ¿eh? No se confundan pensando que es un tema complicado, un tema mucho más largo, ni nada de eso. Simplemente tenemos dos componentes. El otro es mucha geometría. Cuando digo geometría me refiero a que es centro de gravedad, es área y distancia, Steiner, que es trabajar con inercias, y después el S asterisco, que es el momento estático de la sección que tiende a resbalar. Entonces, hay que practicarlo, hay que calcularlo. Así que yo mañana les subo, cuando nos conectemos, les voy a mostrar cómo dar los ejercicios. Y este que está acá lo paso en limpio, pero a mano nomás, para que lo tengan por lo menos como para resolver. Este paso que lo dejé acá y no lo borré es para saber cómo pasaron de este renglón a este renglón. Y con esto terminaríamos todos los temas para que el martes 19 tengamos el parcial. O este ejercicio, de este tipo de ejercicio, no este ejercicio, de este tipo, o el de tensiones tangenciales, el de los descensos, y tracción y compresión. Así que si ustedes se dan cuenta, prácticamente entraría un ejercicio de cada tema, ¿no? Son ejercicios cortos. ¿Alguna pregunta? Pueden poner su presente también para terminar la clase. Terminaríamos todo. Lo que vamos a hacer es, entonces, mientras van poniendo presentes, el martes que viene, como supongo que el día del estudiante, los feriados siguen siendo días para estudiar, pondría preguntas, para el caso de los que ya hayan hecho ejercicios, algunos, y bueno, quizás el miércoles me puedo conectar unos minutos antes el parcial, ¿no? Previo al parcial, y si alguien tiene alguna pregunta, y si no, como otras veces ha pasado, me mandan por correo electrónico. ¿Vamos? Sí, profe. Con esto terminaríamos hoy. Entonces mañana sube el otro TP, la otra Sí, actividad. mañana cuando nos conectemos les muestro. Ah, listo, profe. Bueno, entonces, nos estaremos viendo mañana.